Buenas tardes. Creo de ser el único no hispanohablante natural de la conferencia hasta ahora. Voy a hablar un español como puedo y algunas de las palabras en mi PowerPoint serán en inglés porque, pido disculpas, no he conseguido el tiempo para traducirla enteramente. Mi intervención está bien colocada, diría, después de la anterior, porque voy a hablar fundamentalmente de una dimensión de innovación centrada sobre el ser humano. La cotación, la cita que hay al final de la página del programa de Victor Hugo, lo que conduce y arrastra el mundo no son las máquinas, sino las ideas. Eso no quiere decir que las máquinas no sean importantes, pero me voy a concentrar sobre, como dice la palabra renovation, sobre el aspecto de la contribución de la educación a la innovación. Es un tema que espero os interese, aunque esta mañana he oído mucho más focus sobre la innovación dentro de la empresa, pero creo que tenemos que preocuparnos no solo tanto de lo que se innova en la empresa de hoy, lo que se innova en los sistemas económicos y sociales de hoy que van más allá de la empresa y sobre todo lo que se innovará en las empresas y en la sociedad de mañana. Entonces, una visión al futuro desde una perspectiva amplia. El primer concepto sobre el cual pediría vuestro acuerdo es que aprender es, o al menos tendría que ser, innovar sí mismo, evidentemente, si hablamos en forma individual, y también innovar su propia organización. Se aprende para cambiar. Eso es tan obvio y tan olvidado en la práctica educativa cotidiana que conocemos y que tiende a reproducir modelos y conocimiento consolidado en vez de preocuparse de generar la aptitud al cambio y al aprendizaje continuo, que es la base para que los innovadores en una sociedad no sean una pequeña minoría de afortunados que han tenido circunstancias especiales que han generado esta habilidad y puedan ser una mayoría de los ciudadanos que pasan por los sistemas educativos. Sin ganas de aprender no hay innovación. Yo creo que esta mañana hemos escuchado mucho sobre lo importante que es mirar más lejanos, mirar más allá de lo habitual, tener curiosidad y tener ganas de aprender para explicar cómo el design thinking, por ejemplo, que se ha ilustrado muy bien esta mañana, puede llegar a soluciones innovadoras. Y el problema que yo creo que tenemos que identificar es que nuestros sistemas educativos, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, como a nivel de formación profesional, no están orientados a la innovación, están orientados al currículum. El currículum como repetición de una cantidad definida y bien determinada de contenidos que llevan a una titulación. Esto es lo mismo desde 150 años. Estamos seguros que esto es lo que necesita nuestra sociedad hoy. Miramos a la clase docente. La clase docente tendría que transmitir una tensión al futuro, al cambio, a la innovación. Y creo que está en la experiencia de todos nosotros como alumnos, como padres y algunos de nosotros también como enseñantes, como esto no sea mayoritario, para decir un eufemismo, y como en la mayoría de los casos lo que encontramos es una proyección al trabajo dependiente, posiblemente público, y a la homologación a los contenidos oficiales del currículum. A nivel sistema económico y social, la educación es quizá el factor más importante para conseguir una sociedad innovadora. Sabéis que el año pasado fue el año europeo de la creatividad y de la innovación y hubo una gran despliegue de iniciativas que se dirigían a todos los sectores de la economía, de la sociedad,
para interrogarse sobre el contenido de innovación que es capaz de expresar Europa. Entre estas iniciativas, el proyecto Learnovation, que con esta palabra quiere decir innovar los sistemas de aprendizaje, de educación, pero quiere decir también la contribución que la educación puede dar a la innovación de la economía, de la sociedad, de la cultura. Bueno, fue uno de estos proyectos muy articulado, que entre otras cosas organizó una red de 9 asociaciones europeas de stakeholders en el mundo de la innovación. Pero yo voy a hablar ahora de un aspecto específico de este proyecto, que es un estudio Delphi que se organizó para explorar qué se espera de la evolución del mundo de la educación y de la formación en 10-15 años. ¿Qué es un Delphi? Yo creo que muchos de ustedes saben qué es un Delphi. Es un método de investigación cualitativa que existe desde 30-40 años, fundamentalmente en 2 versiones. Una versión foresight, previsión, y una versión policy, quiere decir construir consenso sobre las medidas más oportunas que hay que tomar para conseguir determinado resultado. Este Delphi que organizamos en el año 2009 tenía un poco de las dos. Por un lado, quería explorar lo que los expertos opinaban individualmente sobre el futuro y obtener indicaciones sobre la medida que habría que tomar para evitar los aspectos menos deseables del futuro y, al contrario, favorecer los aspectos más deseables de este futuro. Delphi trabaja por círculos sucesivos de interrogación, normalmente son 3, y lleva a una convergencia, porque a los divergentes se pide de explicar por qué divergen o de converger. Con lo cual, o convergen o tenemos divergencia polarizada que nos permiten organizar un debate. Bueno, esto con 7 minutos y medio voy a tratar de pasarlo un poco más rápido. ¿Cuáles son los factores externos que podrían producir los cambios más importantes en la manera en que la persona aprende? Encontramos aquí, en continuidad con lo que se acaba de decir, el progreso tecnológico y particularmente las redes sociales online, en este orden. Y después tenemos cosas que nos tocan de cerca, el decremento de la financiación pública en educación, los procesos de globalización, el multiculturalismo, el incremento del desempleo y otros temas que quizá tienen menos importancia. Pero lo que es importante remarcar aquí es cómo se percibe que el factor tecnológico junto a la financiación de la educación pública y a la globalización y al multiculturalismo se identifica como el factor dominante del cambio de los sistemas educativos. ¿Qué se espera que pasen los sistemas educativos? Se espera una especialización y una diversificación de la educación y de lo que ofrecen formación, la aparición de centros de excelencia interdisciplinarios o interdisciplinares mundiales y regionales, una presión para que la oferta educativa sea más conectada con las necesidades de los contextos locales y la aparición de algunas instituciones innovadoras como líderes del cambio, algunas instituciones que no son simplemente la evolución de las instituciones educativas existentes, que son modelos alternativos que empujan a las instituciones tradicionales a innovar. Entre las varias dimensiones que se exploraron, las 2 principales que nos permitieron organizar 4 macroescenarios son inercia y proactividad de innovación en el eje horizontal y convergencia hacia la globalización, convergencia y relación estrecha con el contexto, localismo se podría decir. Y cruzando las 2 se encuentran 4 macroescenarios, hasta los cuales hemos pedido dónde van los distintos sectores de la educación, desde la escuela, la universidad, la formación continua, etcétera, etcétera. McLearn, como podéis entender, viene de McDonald's, es uniformar un poco a nivel minimalista, pero ofreciendo a un coste razonable más o menos la misma oferta educativa en cualquier parte del mundo. Babelog es una combinación de
convergencia, pero también de innovación, y es la multiplicidad, el pluralismo creativo multicultural, un poco la visión optimista de lo que puede hacer la red en términos de multiplicar la creatividad y la diversidad. Y respecto de la diversidad, la combinación de inercia y contexto nos da la mónade, el aislamiento en sí mismo, la autorreferencialidad de los sistemas educativos. Civitas es un localismo, pero es un localismo orientado a la innovación, un localismo donde se valoriza la creatividad del territorio, se construyen experimentos que siguen siendo muy basados en el contexto local, pero que no son de simple reproducción de lo existente. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué opiniones hemos tenido? La educación escolar, en una visión optimista, se orienta a Civitas, a recibir el contexto local y hacerse entidad promotora del lifelong learning a nivel de territorio. En una visión menos optimista, se cierra en sí misma. La fuerza, por un lado, del alumnado y por el otro de las tecnologías, no consiguen entrenar el sistema educativo a una velocidad suficiente y se queda atrasada, que es bueno, hablaremos en el debate. La formación profesional tiende a estandarizarse y a uniformarse por muchos contenidos de globalizante que siempre más nos interesan en la formación profesional, desde idiomas a tecnologías. La formación de los profesores y la enseñanza universitaria se imagina que puedan quedarse en una dimensión, para la universidad había una posición minoritaria pero casi igual sobre Babelog, con lo cual innovación tanto en plan local, mayor relación con el contexto, tanto como colaboración a nivel internacional para la grande red de excelencia. El aprendizaje en el trabajo, por un lado, se estandariza y por el otro, en los niveles más altos de la profesionalidad, se transforma en una fuente mucho más articulada y plural de contenidos de conocimiento generado en la práctica profesional y no solamente como en el pasado en el ámbito académico de las grandes empresas. Y las redes de aprendizaje profesional, por definición, son el paradigma del Babelog. Son personas que se agregan en torno a problemas y generan conocimiento desde su práctica profesional. La educación a distancia tiene una versión más básica que se parece mucho a McLearn y una versión más sofisticada de la movilidad virtual intercultural que va en la dirección de Babelog. Desarrollo individual a través del e-learning, lo mismo prácticamente, y las comunidades online que generan aprendizaje como consecuencia indirecta de sus actividades primarias son evidentemente según de su constitución, en el local o en el global, son ámbitos de innovación de modelos de generación y de gestión de conocimiento. ¿Qué se identificó como cosas más importantes que hacer? Esto lo voy a pasar muy rápido, porque tengo 1 minuto y medio, tengo otra transparencia que me interesaría enseñarnos. Un problema central es lo del profesorado, que tiene que ser formado a desarrollar creatividad, innovación y gestión del proceso de aprendizaje para sí mismo y para los participantes. Hay el tema de la TIC, de la tecnología, que emerge como un tema crucial. Hay el tema 4 que se dirige al mundo de las empresas y del mundo del trabajo para dar más importancia a la formación continua. Hay el tema de la diferencia, el efecto Medici de esta mañana. No es solamente tolerancia, es valorar la diversidad y utilizarla como fuente de aprendizaje. El tema del aprendizaje individual y de la capacidad de aprender como clave de todo el constructo de la educación, del aprendizaje a lo largo de la vida, transformarlo en método de evaluación para que puedan apoyar el aprendizaje y favorecer la innovación más allá del control de conformidad, y concentrarse más en la competencia y no solamente en los contenidos disciplinares en la educación formal. Esto lo vamos a saltar. Fundamentalmente, que se estima, había una preponderancia de optimista, evidentemente, en el panel. Aprender a lo largo de la vida se hace una condición natural
para la mayoría de los ciudadanos. Las tecnologías adquieren una fuerza emancipante en las oportunidades de la persona y su habilidad de aprender. El problema es que esto ya lo estamos observando ahora, ¿no? En el 2025. El problema es que las instituciones no siguen, en la mayoría de los casos, el proceso de desarrollo individual y colectivo que está pasando en el informal. Y en la visión positiva, evidentemente, hay un cambio de papel de los profesores. La educación escolar se concentra más en el proceso que en el currículum, y gran parte de lo que se aprende en la educación formal se define con una participación de stakeholders local. Sabéis que al final del año pasado de la innovación hubo 7 principios que tendría que orientar la Europa de la innovación. Nosotros con nuestro proyecto simplemente, y esta es la última transparencia, hemos puesto al centro de los 7, era el número 1, pero efectivamente pensamos que de verdad sea el principio organizador de la sociedad europea del futuro, si queremos una Europa innovadora, la creatividad en el proceso de aprendizaje. Y todo lo que sigue, habría que leérselo, está aquí en el sitio de Learnovation, en un portal de la Unión Europea que se dedica a la educación. Muchas gracias por vuestra atención.